En el día de hoy nos toca, en los próximos 30 a 33 minutos, abordar lo que es la iglesia de Tiatira. Partimos de Patmos, ahí lo ven en el mapa, y como si estuviésemos arriba de un plusmar en la costa atlántica, vamos recorriendo cada ciudad: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Dejamos Pérgamo la semana pasada, una ciudad por demás cultural, como bien decía Nahuel, de ahí se dice que salieron los pergaminos, aunque realmente es incomprobable, lo leí por ahí pero no tengo fuente, e ingresamos en Tiatira, una ciudad por demás comercial, ¿sí? Si recuerdan a Lidia, la vendedora de púrpura, ella era de la ciudad de Tiatira. No sabemos si fundó la iglesia o si Tiatira fue el resultado de un anexo de Éfeso o de Pérgamo, porque puede haber sido tranquilamente, pero eso es lo lindo del misterio de la palabra de Dios, que así como el Señor abrió el corazón de Lidia, también abrió y permitió que se desarrolle una iglesia en Tiatira. A modo introductorio, hay que entender, para estudiar bien el pasaje, la perspectiva del Señor en estos pasajes. Nahuel algo mencionó, por lo que escuché, yo no pude estar, pero después escuché, que Jesús no es el manso cordero que vemos en los evangelios. Y eso tiene que quedar claro porque cambia la lógica interpretativa de estos pasajes en base a este enfoque. Jesús acá es el león de Judá, es quien viene a implementar justicia. Entonces esa es la tónica con la que tenemos que mirar al Señor Jesucristo en estas cartas, en estos pasajes. Digo esto para no tener un concepto equivocado del Señor en este contexto, aunque igual, más allá de la implementación de su ira y de su justicia, vamos a ver en este pasaje que también aparece la misericordia y la oportunidad de arrepentimiento. También recordamos que este libro o rollo del cual se nos habla en el capítulo 1 está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, y como aprendimos en la primer clase, es un mensaje para las 7 iglesias, es un mensaje para la Iglesia Universal, es un mensaje para las iglesias locales, es un mensaje para nuestras vidas personales. Romanos 15:4 refuta esto, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Es el mensaje también para nosotros. Pero antes de la lectura, quisiera remarcar un detalle que engloba una enseñanza. Nosotros, por ejemplo, leemos 1 Corintios y sabemos que Pablo le escribió directamente a la iglesia en Corinto, ¿ok? Ahora bien, todas las cosas que Juan escribió en este libro viajaron de manera completa a las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas las iglesias vieron los aciertos de todas las iglesias vieron los desaciertos de todas las iglesias. Entonces, todas presentan cosas buenas, todas tienen cosas malas. ¿Y cuál es la reflexión para nosotros? No hay ni habrá iglesia perfecta hasta que la perfeccione el Señor Jesucristo. En todo caso, la iglesia siempre es perfectible, pero me animo a compartirlo para nunca caer en el pensamiento de que nosotros como iglesia podemos ser ni mejores ni peores que otros. Somos la iglesia local con el propósito que Dios tiene para su iglesia en el lugar en donde nosotros nos desempeñamos y en donde nosotros estamos. Seguramente Dios esté contento con aspectos de nuestra iglesia local, pero tenga algunas cosas en nuestra contra, y la oración de la iglesia siempre tiene que ser en pos de descubrir esto. Pongo un ejemplo. Éfeso, mucho conocimiento, poco amor. ¿Se acuerdan que Rubén lo mencionaba? Has dejado tu primer amor. Tiatira, lo vamos a ver, mucho amor, pero poco conocimiento. Seguramente el pastor de Éfeso debe haber llamado al de Tiatira para preguntarle cómo hacer para amar más, y el pastor de Tiatira le debe haber dicho, bueno, pero también ayúdame a ver cómo podemos hacer para conocer más. Estoy haciendo ficción, no sé si fue así, pero sí bien vale la pena imaginarlo.
Vamos a leer el pasaje que nos toca y vamos si bien lo mejor es estudiar palabra por palabra, vamos a ver alguna idea central de cada versículo. Estamos en Apocalipsis 2, versículo 18. Lo ven también en pantalla, si podés buscarlo en tu Biblia, es mucho mejor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Y hasta ahí nos paramos en el versículo 18. Vemos en las presentaciones que Cristo hace en las cartas, todas características, casi todas son distintas y complementarias de Cristo, ¿no? Vemos cómo son características diferentes de las que están en las cartas. Y acá se nos menciona esto, de ojos como llama de fuego, y podemos pensar en esa mirada penetrante y purificadora que tiene el Señor. Donde mira el Señor, ve con claridad todo lo que somos nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que incluso guardamos en oscuridad. Es obvio, pero bien vale la pena resaltarlo. No se puede ocultar nada delante del Señor. Dice también que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, podés anotarlo para leerlo después, Nabucodonosor tiene un sueño, una estatua que representa a todas las naciones, y sus pies eran de hierro y de barro, o sea, eran inestables. Dice el capítulo 2 que hay un piedrazo, que los comentaristas, y coincido, lo plantean como una figura de Cristo, y esa estatua es derribada. Pero sin embargo acá vemos al Señor con unos pies firmes, que destruye a sus enemigos. Y esta imagen nos tiene que llevar a tener temor reverencial de Dios. Insisto en que en este momento de la historia vemos a un Jesús dispuesto con su ira, que pisa fuerte, que se lleva todo puesto, que es fuego consumidor. Estamos, acuérdense, en los tiempos finales. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Acá vemos al Señor manifestando que conoce las obras, pero también alaba a la iglesia por esas obras, y fundamentalmente porque las últimas, o las postreras, son mejores que las primeras. ¿Qué iglesia diferente a la que había dejado su primer amor? ¿No? Vemos cómo el amor al Señor iba en crecimiento, y eso se demostraba a través de las obras. Pero atención, porque a veces nuestra mente nos puede engañar. No es mejor que Éfeso, Tiatira, es diferente. Y ahora vamos a ver que estaban flojos en el conocimiento, y que eso hacía que se deforme el amor que ellos tenían. ¿Sí? No es que es mejor que Éfeso, pero sí las obras demarcaban el amor que tenían hacia el Señor. Para reflexionar puntos y poder extraer una aplicación de este versículo. Se viene diciendo, ¿no? Y creo que Dios está hablando mucho acerca de las obras, de nuestras obras, de nuestro servicio. El Señor conoce nuestras obras. Y a veces confundimos los conceptos, ¿no? Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? ¿Se acuerdan del texto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no hechura, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, que seamos salvos por gracia no quiere decir que luego no tengamos que trabajar para el Señor. ¿Se entiende? Tampoco trabajar o hacer obras para mantener la salvación, tampoco hay que caer en hacer obras porque pienso que así tengo que mantener mi salvación, porque eso sería tener falta de fe y despreciar el sacrificio de Cristo. La salvación completa es con un alma regenerada por gracia, sin obras, pero con una entrega al Señor a través de las obras. ¿Sí? No es que
no hago nada, yo total ya fui salvo por gracia, entonces Dios no pretende nada. No, comprendida bíblica e integralmente, es inconsistente que haya un alma salvada que no trabaje para el Señor. ¿Sí? Lo repito, comprendido y comprendida esta verdad bíblica e integralmente, es inconsistente que haya un alma salvada y que no trabaje para el Señor. La salvación completa en la Biblia es, en primer lugar, somos salvos por gracia, sin obras, pero en segundo lugar, con la finalidad de hacer buenas obras para Cristo, para mostrar esa fe, como dice Santiago. Cito a MacArthur, que dice lo siguiente: aunque las obras no salvan, sí constituyen la evidencia de la salvación. Fin de la cita. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Cada uno tiene que evaluar qué está haciendo para el Señor, y si estás haciendo obras, tenés que evaluar si las estás haciendo genuinamente para el Señor, por amor a Él o por amor a vos mismo, ojo. Pero cada uno tiene que evaluar y ver si ha sido salvado por la sangre de Cristo. Ahora, hay otra palabra que me llama la atención, que la ven ahí remarcada en pantalla, y es la palabra paciencia. El Señor, vemos que alaba a esta iglesia también por la paciencia que tienen, y eso es muy bueno. Qué mejor que encontrar hermanos que nos tengan paciencia, y cuántas veces, si hacemos memoria, nos encontramos a nosotros mismos con falta de paciencia. Pero acá vemos que la misma paciencia que el Señor alababa, esa misma paciencia les jugó una mala pasada en la iglesia. Tanta paciencia tenía la iglesia que permitían todo. Y de eso habla el versículo 20. Dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si me ayudan, vamos a desmenuzar un poco este versículo. Va a ser, abro un paréntesis, va a ser el más largo de analizar, pero los que siguen van a ser más cortos. Cierro paréntesis. Le dice el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Que toleras. El griego ahí es que permites. O sea, pongámonos en el lugar de la iglesia, o del ángel de la iglesia. ¿En qué quedamos? ¿Me felicitas por tener paciencia o me retás por ser tolerante? No entiendo. Tiatira, y acá está el problema, era tan amorosa que no exhortaba, no corregía lo deficiente, como le dice Pablo a Tito, no confrontaba con la palabra. Era una iglesia permisiva, toleraba el pecado. Y con eso hay que tener cuidado. ¿Cuál era el problema? El problema medular era que había una persona, ahora vamos a hablar de esta figura de Jezabel, era una mujer que incitaba a los miembros de la iglesia local a no ser rígidos en la fe, a desviarse de la doctrina y por consecuencia a ser infieles a Cristo. Y acá hay que dar un dato importante que es más de contexto que otra cosa. La ciudad era sumamente comercial, ¿sí? Lo dijimos antes, como Pérgamo era sumamente cultural, esta ciudad era sumamente comercial. Los sindicatos manejaban todo. Yo cuando estudié me sorprendí que ya haya en esa época tantos sindicatos. Los sindicatos manejaban todo. Si no formabas parte de un sindicato, prácticamente estabas fuera del sistema. Camioneros no existía en ese momento. Entonces, esos sindicatos hacían fiestas que terminaban en cosas que no se pueden decir por acá. Entonces, esta persona que estaba en la iglesia, que se decía a sí misma profetiza, esta persona arrastraba a la idolatría y a la fornicación, tanto a nivel físico como espiritual, a los hermanos de la iglesia en Tiatira. Ese era el problema que tenía la iglesia. Pablo dice en 2 Corintios 2:17,
nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Esto era lo que sucedía. Y respecto al nombre de Jezabel, todos los comentaristas coinciden en que es una figura, es decir, una persona, mujer dentro de la iglesia, a la cual se la asemeja con Jezabel, la esposa de Acab, que más allá de los desastres que hizo, y que lo podemos ver en primer libro de Reyes 16 y segundo libro de Reyes capítulo 9, más allá de las cosas que hizo, generó que Acab adore a otros dioses, ¿sí? Que Acab sea infiel a Dios y adore a otros dioses. O sea, Jezabel acabó con Acab. Hendrickson sostiene: no sorprende que a esta mujer se le dé el nombre de Jezabel, porque su homónima en el Antiguo Testamento persuadió a Israel para que rindiera culto a Baal, el dios de la fertilidad, y a Asera, o Aserá, la diosa de la fertilidad. Barclay comenta al respecto: lo más probable es que Jezabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo, y en otras palabras, impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual. Fin de la cita. Ella, se decía, profetiza a sí misma, se autonombraba. ¿Sí? Y podemos arguir esas palabras del el Dios me dijo, el Espíritu me dijo que te dijera, ¿no? Se autoproclamaba profetiza. ¿Y cuál era su propuesta? La propuesta que tenía era implementar una adoración mezclada, o sea, mezclar la idolatría con la verdadera adoración. Ella tenía esa propuesta, introducía la idolatría dentro de la iglesia y mezclaba la adoración. Entonces confundía a los hermanos débiles, fundamentalmente de la iglesia, porque vamos a ver después que hay un remanente fiel que es al que Cristo recompensa. Pero esto nos tiene que llamar la atención porque esa es la manera en la que se mete el error. ¿Cómo se mete el error? Mezclándolo con la verdad. Acordate cómo Satanás tentaba al Señor. Todos los reinos te daré, lo cual es mentira, porque escrito está, lo cual es verdad. La mezcla de la mentira con la verdad es lo que produce la confusión. Claro, Jesús conocía la verdad y a decir más, Él es la verdad, pero cuando no conocemos la verdad, caemos en este tipo de confusiones. Por eso el Señor es categórico: no toleres, no permitas el pecado, no permitas al falso maestro, no permitas una enseñanza que no esté centrada en la Escritura. Dios es un Dios celoso y quiere que le temamos a Él y solo a Él. En el transcurrir de la historia, hasta la actualidad, se fue minimizando aquello que Dios dice que está mal, hasta que empezó a formar parte de algo naturalizado en la iglesia, y así es como ingresó, y así es como ingresa también el pecado. Pablo advierte sobre este tipo de personas en Hechos 20, 29 y 30. Dice: sé que después de mi salida o de mi partida, se introducirán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. O sea, saldrán, fíjate, de en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también es necesario hacer una aclaración. En ese momento la idolatría se asociaba a las imágenes, pero eso sucedía en ese momento. Hoy tenemos otros ídolos. Hoy el enemigo tienta con otras distracciones. El dinero, la fama, el trabajo, el placer, el renombre, el ministerio, ojo, el poder. Eso es idolatría, y el enemigo hace lo suyo para seducirnos a través de las personas, porque el enemigo hace el trabajo también a través de las personas, para seducirnos a seguir esas cosas y alejarnos de Dios.
Ahora, fíjense que esta Jezabel, que ya dijimos que es una figura, que lo más probable es que sea una mujer que no necesariamente se llamaba Jezabel, enseña y seduce. Fíjate que el versículo dice, seduce a mis siervos. O sea, no solo se seduce a los incrédulos, también pueden ser seducidos los que son siervos de Dios. Y esto nos afecta. Podemos caer en la seducción de una falsa enseñanza. Por eso hay que tener discernimiento para identificar a los falsos maestros. Entonces, de este versículo, ¿qué podemos sacar de provecho para nosotros? ¿Qué aplicación nosotros podemos tomar para que Dios nos hable, para poder aprender y poner en práctica? Hay que tener cuidado con implementar una falsa enseñanza dentro del pueblo de Dios. Es muy delicado el tema, porque uno puede implementar una falsa enseñanza voluntariamente, o sea, si vos voluntariamente querés implementar una falsa enseñanza, tened cuidado porque el juicio de Dios puede venir. Y no necesariamente un falso maestro tiene que ser una persona de púlpito o de una clase, ¿no? Toda persona que influencia a las demás está siendo un docente o un maestro. Pero también puede ser que implementemos una falsa enseñanza involuntariamente. Puede pasar. Entonces, si uno piensa decir algo sin pensar, valga la redundancia, también hay que tener cuidado porque sin querer podemos enseñar y marcar erróneamente a una persona. A veces es mejor no decir nada. Es seria la enseñanza fiel en el seno de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que tener discernimiento de los falsos enseñadores que enseñan y seducen, extravían es la palabra en el original. Mucho cuidado tenemos que tener. Te pueden decir, Dios me dijo que te diga, te pueden decir el Espíritu, te puede decir tú una señal, pero nosotros tenemos la Biblia, que es la verdad. Y conocer la verdad es la manera de evitar la influencia de los falsos maestros. Hay que saber la verdad para poder discernir las intencionalidades de aquellos falsos maestros que son inconsecuentes en su discurso con su manera de ser y de conducirse. Pero tenemos una responsabilidad. No se combate el falso maestro no escuchándolo. No es que viene un falso maestro con una falsa enseñanza y uno como un nene dice, no, no te escucho, no te escucho, no te escucho. No. Al falso maestro se lo combate conociendo la verdad. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. Y esto no es una responsabilidad de los ancianos. No es una responsabilidad de los hermanos que toman la palabra. Vos tenés la responsabilidad de tener intimidad con Dios en tu casa. Usted, hermano, tiene la responsabilidad de tener intimidad con Dios en casa y estudiar la Biblia. De esa manera es como vamos a poder combatir las falsas enseñanzas, contrarrestando con lo que dice la Escritura. Ahora, un detalle que es sumamente importante. El falso maestro enseña y seduce. Ahora, el maestro de verdad, el verdadero Hijo de Dios, enseña, no te seduce, enseña y se encarga de que Dios haga el trabajo en el corazón de las personas. Por eso es importante andar en la verdad y estudiar la palabra. Y dicho sea de paso, qué cuidado tienen o tenemos que tener aquellos que nos toca enseñar la palabra, sean chicos, sean jóvenes, sean grandes. La salud espiritual depende de la enseñanza que estemos brindando delante de Dios y de parte de Dios. Entonces, repito esta idea del principio, entendamos el tono. El que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como bronce bruñido y que se va a llevar a todos puestos, dice, ojo con seducir a mis siervos. Dios es un Dios celoso de que le adoremos a Él, como dijimos, pero también es un Dios celoso por nosotros. Versículo 21, respecto a esta Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y acá, hermanos, aparece la esperanza. Hay tiempo para arrepentirse. Gracias a Dios que todo aquel que se arrepiente es recibido por Dios. Y gracias a Dios que da
tiempo para arrepentirse. Yo no sé en el futuro, en el presente, quién puede ver esta grabación, pero Dios te da tiempo y manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Quizás estás escuchando esto y nunca te arrepentiste de tus pecados delante de Dios. Hay tiempo, todavía hay tiempo. Pero como vamos a ver ahora, en algún momento el tiempo se acaba. Y ojo, quizás estamos escuchando esto y somos hijos de Dios y tenemos que arrepentirnos de algún pecado que tengamos oculto, porque acordate, el que tiene ojos como llama de fuego puede ver todo lo que está oculto. Hay tiempo para arrepentirse para los hijos de Dios también. No tenemos que pedirle al Señor que nos salve todo el tiempo. Una vez y para siempre fue el sacrificio y el acto de la salvación, la regeneración, es una vez y para siempre. Pero sí tenemos que limpiarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias a Dios que en su misericordia da tiempo para arrepentirse. Versículo 22, avanzamos. He aquí, respecto de esta mujer, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A partir de acá, Jesús reparte castigos y recompensas. Y así como hay tiempo para arrepentirse y hay oportunidades, también hay consecuencias y hay juicio para quien no quiere volverse a Dios. Y pobre de aquel, pobre de aquella que pervierta al pueblo de Dios con enseñanzas falsas. Hermanos, esto es vigente. Dios aplica justicia. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahora, el Señor se dirige a los cristianos que son fieles y les dice, lo que tienen, reténganlo hasta el fin. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen sus buenas obras, como decía al principio, el versículo 19, si no me equivoco. Tienen sus buenas obras, su amor, su paciencia bien entendida, su fe, pero fundamentalmente tienen la escritura y el fundamento apostólico. Fíjate que la mujer se decía profetiza a sí misma, pero no tenía nada basado en el fundamento apostólico. A Pérgamo, versículo 13, la alababa o la alaba porque retiene su nombre. Y a esta iglesia le solicita, además de alabarla, le dice retené lo que tenés. Entonces, y vos, y yo, y nosotros, ¿qué tenemos que retener como iglesia? Eso también tiene que ser nuestra oración. Cuando Pablo le escribe a Tito, en la carta a Tito, justamente, le escribe para ordenar la iglesia y para que también se establezcan hermanos que se hagan responsables. Y entre las características de estos hermanos que se tienen que hacer responsables, dice la característica de retener la palabra tal y como fue enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a quienes se opongan. Esto está ubicado en Tito 1:9. El Señor lo dijo, no pone otra carga. Su yugo es fácil y ligera su carga, pensando en nosotros, que Dios nos dé la sabiduría para poder determinar qué es lo que tenemos bien y qué es lo que debemos retener, qué es lo que debemos desechar, a quiénes debemos evitar, qué enseñanza debemos evitar. Con 1000 miembros, con 500, con 10 o con 2 familias, pero que el Señor nos halle principalmente, hermanos, retenedores de la palabra fiel. Y esto lo remarco, que lo digo a título personal.
considero que no hay otra carga en la iglesia local, en las iglesias, que la siguiente: la sana enseñanza y la centralidad en las Escrituras. De ahí, hermanos, parte todo. Que podamos crecer en obras que sean consecuentes a la fe. Qué lindo sería que Dios nos diga que nuestras obras son las últimas mejores que las primeras, porque el amor siempre fue en crecimiento. Pero siempre cuidemos que la doctrina se manifieste en obras y no que las obras o las tradiciones se conviertan en doctrina. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, capítulo 22, versículo 16, o sea, Jesucristo, les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias y que Dios bendiga su palabra.